amigos de Revista Cartel TV, estamos aquí en este podcast con Mario Manrique. Él es profesor de Tantra y profesor también de Kundalini de la casa Amrita, ¿no? Sí, ¿cómo estás? Bueno, genial. Y precisamente, Carlos, Mario, precisamente lo que queremos ahondar un poco es en los términos de palabras como Tantra, palabras como Amrita también, eyaculación femenina, cómo es que sucede estas palabras, este mundo, ¿no? Y cómo las personas, tanto hombres como mujeres, pueden, pues sí, como saber un poco más del tema, por si toda la vida lo estuvieran haciendo mal. Ok. Bueno, primero muchas gracias por esta invitación, por estar acá, un honor, un placer. Entonces empecemos por el principio. ¿Qué es el Tantra? El Tantra en sí mismo podríamos decir que es una ciencia, un camino de evolución, conexión, de sanación. Es un camino iniciático. ¿En qué sentido? En que nos comprometemos a seguir unos parámetros, unos lineamientos, que son como unos principios, que de dónde vienen. El Tantra es un saber ancestral, es uno de los saberes más antiguos que conoce la humanidad. Arqueológicamente podríamos datar al Tantra hasta 25.000 años antes de Cristo. Es de origen sumerio, aunque algunos lo ubican en la India, pero es anterior incluso a la civilización hindú, y es de origen sumerio. Y hay vestigios arqueológicos que nos hablan de estas técnicas desde los sumerios. Y en la India pues hay muchísimos templos relacionados con estas prácticas, con estas herramientas. Sin embargo, Tantra también son los libros que se escribieron ya en la buena época que podríamos llamar medieval, ya después de la invasión área a la India, que es donde empieza, digamos, que toda la estructura de castas patriarcal, donde se pasa del matriarcado en el que naturalmente vivíamos los seres humanos, es decir, que las principales figuras de autoridad eran las mujeres, y ya después con la era de la guerra y el armamento, la época de las armas, del hierro, los metales, entonces se cambia toda la colonización de tierras al patriarcado, y entonces se desdibuja la fuerza femenina, se niega la fuerza femenina, y entonces allí se construye la civilización en la que ahora estamos. ¿Qué pasa con el Tantra? Que el Tantra, si bien es un saber ancestral, anterior incluso a los Vedas, que son los primeros libros de la humanidad, se recogen en libros posteriores que también se llaman Tantras. Entonces hay personas que ubican al Tantra con una datación no tan antigua, otros más antigua. Pero ¿qué es lo importante al final del Tantra? El Tantra lo que hace es, primero, alejarnos de la necesidad de tener una relación de obediencia frente a un maestro, frente a un gurú, frente a un sadhu, frente a un rishi, ¿sí? Que eran los únicos que tenían el acceso como a las técnicas, y los únicos que tenían el poder de brindárselos a los demás. Y si tú no tenías un maestro cerca, entonces estabas condenado a no conocer estas técnicas. El Tantra es una ciencia revolucionaria en el sentido que es el camino del hombre común. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las personas podemos hacer Tantra, no necesitamos cambiar ni de religión, ni de opinión, de cosmovisión, ni de visión política, ni siquiera de hábitos, porque el Tantra nos presenta unas técnicas que son de fácil aplicación y que la idea es que apliquemos todos los días. Técnicas como ¿cuáles? Pranayamas, que son técnicas de respiración; mantras, que son sonidos o vibraciones fundamentales que nos conectan con unas frecuencias; mudras, que son puntos energéticos en el cuerpo, o el estudio de puntos energéticos en el cuerpo y cómo conectarlos, bien sea con nuestro propio cuerpo o con el de otras personas. Allí se basa la acupuntura, la acuprensura, el masaje, diferentes técnicas. Los mudras que conocemos en el yoga postural son herramientas también que provienen de esta ciencia tántrica. Los yogas que van al cuerpo son en esencia tántricos. Están las asanas, que también son parte del yoga postural, que son, la primera asana del yoga clásico de Patanjali, que simplemente es sentarse a meditar, pero es mantener unas posturas en un tiempo determinado. Está la meditación, que no es poner la mente en blanco, porque eso es imposible, sino observar los pensamientos, activar el testigo, y desde la activación del testigo poder ver las situaciones que pasan en nuestra vida sin identificarnos, es decir, dejar a un lado un poco el ego y poder observar los pensamientos, entrar en una introspección meditativa.
la herramienta polar a la meditación, que es la visualización. Entonces yo, en vez de observar solamente los pensamientos, sino identificarme, al contrario, lo que hago es crear un pensamiento para que mi energía vaya hacia donde va mi atención, que también es uno de los principios de la alquimia, también está relacionada con estos saberes. Entonces esa es otra de las técnicas. En suma, el Tantra nos entrega estas técnicas que podemos aplicar en cualquier momento de nuestro día, en cualquier momento o en cualquier situación de nuestra vida. Entonces es el camino primero del hombre común. Cualquier persona puede hacer Tantra. Y los que somos profesores o maestros, o nos llaman maestros en el sentido de que compartimos las herramientas. No somos ni líderes espirituales, ni ejemplos a seguir, no tenemos ninguna influencia frente a nuestros alumnos o a las personas que acompañamos. Al contrario, somos personas que a partir de nuestra propia sanación hemos conectado con estas herramientas y acompañamos a otros a compartir estas herramientas. Entonces sucede mucho que ingresas al Tantra, aprendes las herramientas y después entiendes como que el Tantra es un servicio. El Tantra es muy conocido en Occidente por el tema de la sexualidad o el sexo. Hay un malentendido con estos temas porque lo que conocemos en Occidente en realidad es Neotantra, uno de los maestros más reconocidos y que es un maestro muy valioso, que es Osho. Él trajo, digamos que las técnicas del Tantra, y lo que hizo fue hacer unas nuevas técnicas en las que combina. Entonces, por ejemplo, ahí salen las meditaciones activas, la meditación dinámica, que es la más conocida de sus meditaciones activas, y sale pues todos los temas que están relacionados con su visión política, que también han sido como habladas en diferentes espacios, pero el Tantra no es eso, en realidad es este conocimiento ancestral que viene de muchísimos años antes y que es retomado por los textos sagrados. ¿Por qué son sagrados? Porque son conversaciones entre dioses, es decir, estos textos o los tantras son escritos por dioses, así como en la cosmovisión judeocristiana podríamos hablar que, por ejemplo, los 10 mandamientos son entregados directamente por Dios a Moisés. Entonces también Shiva es el que se encarga de enseñarnos las técnicas. Podemos encontrar, por ejemplo, el Bhairava Tantra, que son los 112 técnicas que le enseña Shiva a Parvati, que es su consorte o su esposa, su pareja. Y Shiva y Shakti o Parvati representan en sí mismas las energías masculinas y femeninas. ¿Qué es el Tantra en últimas? Entender la realidad material. Entendemos que somos un alma que está en esta encarnación y se expresa a través del cuerpo. Entonces un tantrika lo que hace es conectar profundamente con su cuerpo. ¿A través de qué? A través de todas estas técnicas, pero a través de las acciones comunes que realizamos, entre ellas el sexo, que para el Tantra es una de las meditaciones más profundas, pero que no es el centro del estudio del Tantra, pero sí hay, digamos que muchas técnicas que nos pueden ayudar también en la sexualidad, que es como lo que la gente más conoce, gracias de pronto, por ejemplo, a personajes como Sting, que empezó a hablar que él tenía encuentros tántricos sexuales de 5 o 7 horas, cosa que es posible que hacemos los practicantes de Tantra, pero que no es el sexo, digamos, penetrativo que estamos acostumbrados a ver en la sexualidad actual. Entonces el Tantra en sí mismo es una herramienta, es una ciencia, es una técnica de sanación y es algo que está al alcance de todos, es un camino acelerado a la sanación y también a dejar muchas cosas atrás, es un proceso de transformación. Corte, voy a cambiar de plano. Ok. Bien. Sí, tengo la pregunta, tengo no, pregunta. sí, yo quería saber, era el tema del Bluetooth, si el sonido ahí también está quedando ahí, o si eso... ¿Listo? Bueno, entonces, Mario, se dice mucho que en el Tantra existe todo el tema de que debe haber como una exclusividad en cuanto a, digamos, a tener, para poder hacer la práctica, una pareja de Tantra. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, no es cierto en principio. Digamos que, como te digo, mira, el Tantra también ha tenido muchas transformaciones a lo largo de la historia, incluso fue vetado en la India, precisamente porque el Tantra es una adoración a lo femenino. ¿Qué pasa con el Tantra? Que esta encarnación es una encarnación material, y para que haya materia se necesita energía Shakti.
es el nombre que se le da en sánscrito a la energía y a la energía femenina, porque el femenino es el portal de la vida. Entonces toda la energía material es femenina, es decir, toda esta encarnación es femenina. Todos somos energía femenina por ser energía material. Los tántricas somos adoradores o seguidores o estudiantes de la energía femenina. Desde ese lugar trabajamos con energía sexual. Y la energía sexual recorre nuestro cuerpo porque es la que nos da la vida. Todos vinimos acá, ¿por qué? Por un encuentro de energías sexuales. En el caso de los seres humanos, el encuentro de las energías sexuales de nuestro padre y de nuestra madre. Incluso si somos bebés in vitro, necesitamos las dos células sexuales para producir esta nueva vida. Incluso si fuéramos más allá y quisiéramos, no sé, una clonación o un tema que se salga de la normatividad de la pareja como tal, se van a necesitar biológicamente dos polaridades biológicas que se unan para generar la vida. Estas polaridades son la polaridad masculina y femenina, es decir, todos tenemos dentro masculino y femenino. Es más, están divididos en nuestro cuerpo. La parte izquierda de nuestro cuerpo representa el femenino, la parte derecha representa el masculino. Entonces el Tantra busca el equilibrio y el matrimonio sagrado entre el masculino y el femenino, pero en principio se hace en el propio cuerpo. Entonces el Tantra lo podemos hacer nosotros mismos sin tener necesidad de contactar con nadie, ni tener pareja, ni siquiera un contacto físico. El Tantra no se trata de contacto con otros. Tradicionalmente se le llama a esta corriente Tantra de la mano derecha. ¿Por qué? Porque es un Tantra, digamos, lo que más masculino y que tiene más que ver con el Adi Yogi, con Shiva, con el primer yogi, con el yogi por antonomasia. ¿Qué es el masculino? ¿Qué es las características de Shiva? Son unas características de meditación, de silencio, de concentración, de fuerza, de disciplina. Está conectado con el sol, con la actividad, con el proveer. Esas son las características del masculino. Otras están conectadas con el femenino. ¿El femenino qué es? La noche, la luna, el caos, la poesía, la inspiración, las artes, la seducción, el movimiento, el baile, la danza, ¿no? Entonces todo esto se complementa y todos tenemos esas energías. Incluso nuestro cerebro funciona así. Cuando yo voy a crear una obra de arte o a hacer un poema o a decirle algo bonito a alguien o entrar en un nuevo proyecto, yo activo mi creatividad desde mi energía femenina. Pero si yo, por ejemplo, voy a llevar de ese proyecto las cuentas y yo voy a hacer sumas o voy a medir cosas o voy a buscar direcciones, voy a activar mi energía masculina. Entonces todo el tiempo estamos activando energías masculinas y femeninas. Bueno, digamos en caso tal, una persona tántrica versus a una persona no tántrica, llamémoslo así, ¿qué cualidades consideras tú o afinidades tiene esta persona que no tiene una persona, digamos, religiosa o normal o que sencillamente está con su esposa, pero pues poco y nada? Claro. ¿Qué le podría aportar? Bueno, o cómo podría cambiar su vida? Mucho. El Tantra te da como una visión distinta de la realidad, en el sentido que para el Tantra nosotros somos parte y en sí mismo nosotros somos Dios. Es decir, todos somos parte de algo más grande y somos representaciones únicas de Dios. ¿Sí? Somos como fractales. Y el Tantra, una de las traducciones del Tantra es tejido. Es decir, todos estamos tejidos, todos somos uno, es como un telar. ¿Qué hace al telar? ¿Qué hace a la madeja? Pues todos los nudos, todas las uniones. ¿Qué hace a la red? Cada uno de los puntos. Entonces todos somos parte y todos somos uno, como el agua, ¿no? El mar está en una gota y está en todo el mar. Una gota del mar contiene todo el mar, entonces nosotros somos como gotas en el mar y por eso mismo somos todo el mar. Entonces, tener una conciencia de unidad. Eso porque es importante, porque entonces perdemos la idea de separación. Cuando yo no te veo a ti como otro, y entonces tú eres otro y allá verás tú cómo estás y qué te pasa, si no veo que tú de alguna manera eres parte de mí, ¿sí? Y que eres importante para todo lo que está sucediendo, entonces voy a tener un respeto diferente hacia ti, me voy a comportar diferente hacia ti, voy a tener unos principios. Como un espejo. Exacto, entonces ahí viene todo el tema del espejo, de las relaciones, de los aprendizajes, de la compasión, del desapego, y aparte, al estar consciente de que estás en una encarnación para recordar quién eres, que eres Dios,
vas a estar mucho más presente. Entonces entramos en la conciencia del tiempo presente. En eso se basa lo que estudiamos en Eckhart Tolle, el poder de la hora, y de ahí para atrás, que son las concepciones budistas, el mindfulness, el Tao, el Zen. Todo va hacia lo mismo, en estar en el momento presente, que es el único que existe. Entonces el Tantra es uno de los caminos en los que todo te lleva al momento presente. ¿A través de qué? A través del cuerpo, porque el alma sola en esta encarnación no se puede manifestar o interactuar si no tiene cuerpo. ¿Y el cuerpo cómo funciona? A través de los sentidos. Entonces nosotros los tántricas somos exploradores científicos de los sentidos, del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico, de cómo los sentidos están relacionados con cada uno de nuestros centros energéticos, de nuestros chakras, de nuestras emociones. Entonces, para volver a la pregunta, ¿qué cambiaría en la vida de una persona que hace tantra? Que vas a estar mucho más consciente de lo que sucede a tu alrededor. No solo vas a estar en este diálogo, en este soliloquio mental en el que hablan y te habla. Mis maestros de Kundalini me decían la loca de la casa, ¿no? O el loco de la casa que te habla y te dice cosas, sino que vas a conectar con tu maestría, esta maestría que no está acá, sino que está en el corazón. Esta voz que te llama, que te dice, que te habla, que te da buenos consejos, que de verdad te guía. Entonces vas a estar más conectado contigo mismo, vas a estar más conectado con el entorno, porque vas a estar mucho más abierto a tus sentidos. Tantra también viene de las palabras en sánscrito Tanotri y Tayati, que en últimas nos invitan a expandirnos, y a expandir una de las cosas que expandimos son los sentidos. Entonces nos volvemos maestros de la sensibilidad. Y al ser tú más sensible, por ejemplo, si hay una pareja de esposos que dicen, no, es que nuestra relación no funciona, pues al volverse más sensibles aprendemos, por ejemplo, a tocarnos. Entonces aprendemos técnicas de masaje, aprendemos técnicas de caricia, aprendemos técnicas de besos, aprendemos técnicas que nos ayudarán, por ejemplo, en nuestras relaciones psicoafectivas o sexuales. Pero también aprendemos a relacionarnos y a conversar, a hablar, a tener diferentes mecanismos de comunicación. Entonces aprendemos, por ejemplo, a conectar con nuestra verdad, a poner límites, a pedir cuando necesitamos algo, a parar a las personas cuando es necesario, ¿no? Poner límites. Poner límites, exacto. Entonces es como que el Tantra va a ayudar a todas las partes de tu vida, no solo en pareja, si no tienes pareja. Como esa seguridad también, como afianzarse uno, como de no estar tan piloto automático. Exacto, ¿no? Y el Tantra busca también la raíz de las situaciones. Entonces, por ejemplo, ¿por qué tiene tanto aplicación terapéutica? Porque cuando tú llegas, digamos, tienes un síntoma, entonces, digamos que en el Tantra es muy común que vengan por el tema sexual. Entonces, es que ya no tengo la libido baja. Y muchas veces entonces la respuesta, o tengo dolor de cabeza, así como el dolor de cabeza le dan una aspirina, la libido baja, le dicen entonces vaya y haga un trío, y entonces vaya a hacer más swinger, y está bien, pueden ser prácticas muy beneficiosas, pero lo importante no es curar el síntoma, lo importante es por qué, cuál es la raíz, de dónde viene. O por ejemplo, no me gusta que me toquen ciertas partes del cuerpo, es posible que hayas vivido un abuso, sino en esta encarnación puede que tu linaje materno, paterno, tenga historias de abuso. Entonces tú puedes reconstruir también tu árbol genealógico. Entonces está relacionado con las constelaciones familiares, está relacionado con las nuevas formas de psicología que también buscan, psicología sistémica, que busca cuál es tu lugar dentro de tu sistema. Entonces tiene muchísimas herramientas y muchas formas de aplicar. Básicamente un tántrico es recuperar el control. Es más soltarlo. Pero digo en cuanto a que de pronto andabas en un piloto automático y ahora pues ya eres, digamos, eres Dios, y como tal pues te comportas como tal. Sí, ¿no? tienes Antes razón. de pronto antes no lo tenías tan latente, pero ya después digamos, de toda esta seguridad que te da el Tantra, tú dices, no, pues ya todo fluye. Sí, como lo dices, está bien, pero sí, digamos que el lenguaje sería, al contrario, es entrar en confianza, soltar el control, porque nosotros creemos, o sea, ¿desde dónde controlamos? Desde el ego. Sí. Yo creo que puedo controlar, Sí, yo puedo que creo controlar a mi pareja para que no me ponga los cachos, y eso es imposible. Okay. Las personas toman decisiones así, hagas acuerdos, así la persigas, así seas tóxico. No hay cosas que no están bajo tu control. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eso se parece por ejemplo, a la filosofía estoica. Entonces los estoicos tienen estas técnicas que también son tántricas. Los estoicos tienen herramientas del Tantra. Jesucristo es un gran maestro tántrico, en sí mismo profesaba muchas de las técnicas del Tantra, que son en últimas
cuando tú entiendes que todo tiene un flujo, que todo tiene una razón, que tienes una abundancia profunda, que tienes derecho a todo, que eres merecedor, empiezas a dejar de intentar controlar y empiezas a confiar y empiezas a fluir. El fluir no es dejar que pasen las cosas, sino ocuparte de lo que tienes que ocuparte. Entonces es más estar no en control, sino en conciencia, que es como debe ser, como debe ser. Entonces hago todo consciente. ¿Y cómo lo hago? Por ejemplo, cuando desayuno, me como el arroz con huevo y lo disfruto y lo siento que pasa en mi cuerpo. Y si en la cena me tocó caviar, maravilloso, pero si un día me tocó hacer ayuno, maravilloso. Entro en la conciencia de la presencia. Perfecto. Y suelto el deseo, la necesidad. Bueno, ahí pegadito a ese, para que ustedes ahí nos tengan súper atentos, háblanos un poco el tema de la eyaculación femenina. Okay. Me contaron ahí. Le clistaron el orgasmo. Listo. Ponte un poquito más cerquita. Eso, ambos. ¿Listo? Ujú. Entonces, No, yo ya te ponché la pregunta, ahora listo. la respuesta. Dale. Bueno, el tema de la eyaculación femenina es un tema bastante amplio. ¿Qué sucede? Yo trabajo la eyaculación femenina profesionalmente hace 13 años. Este tema llegó a mi vida en medio de un encuentro sexual, es decir, yo no estaba esperando conectar con este tema, ni sabía que existía, y simplemente estaba teniendo una relación sexual. La pareja con la que estaba empieza a emitir un líquido que no sabemos qué es de sus genitales. Ella lo primero que entra es como en un shock, como decir, me oriné, algo está pasando, le da es vergüenza porque es un momento muy placentero para ambos. Y yo lo que recibo, en vez de rechazo o asco o cualquier cosa negativa, siento que recibo un gran regalo, pero no entiendo lo que está pasando. Entonces empiezo a estudiar y empiezo a ver que en la biología hay muy poca, en la ciencia de la biología, hay como muy poca información, o en la anatomía o en la sexología, hay poca información. Estamos hablando hace 13 años, cuando el internet no era lo que es ahora, había muy poca información sobre este tema, no se hablaba mucho, era un tabú completamente. Y empecé a ver que había unos temas físicos que digamos que la ciencia o la medicina había encontrado. ¿Qué se había encontrado? Que había unas glándulas en el cuerpo de la mujer que producían un líquido que salía por unos orificios de unas glándulas que estaban a los lados de la uretra, por eso se llamaban glándulas parauretrales. Se les dio el nombre de glándulas de Skene por el hombre que las estudió primero, pero en sí mismas son glándulas parauretrales. Y entrando un poco más, encontré que en realidad todos los seres humanos tenemos la misma estructura en el vientre antes de que se defina nuestra sexualidad, es decir, estamos hechos de la misma materia, simplemente tomamos polaridades positivas y receptivas. Entonces hay una corriente que sostenía que las mujeres también tenían próstata, y lo cual es cierto porque el órgano como tal que se crea en los hombres se vuelven glándulas parauretrales, es decir, rodean la uretra en la mujer, pero producen antígeno prostático, que es lo mismo que produce la próstata, que es el vehículo o uno de los componentes del semen. Entonces la mujer tiene una próstata, algunos todavía rechazan ese término, pero pues digamos que no siento que sea la discusión. Ponerle nombres al cuerpo de la mujer pues no es el tema, sino que hay un líquido que se expele por unas glándulas cercanas a la uretra. Es decir, se comparte, por decirlo de alguna manera, la salida con la orina, pero no es orina, no está relacionado para nada con la vejiga, y hay, digamos que, unos fenómenos en los que la mujer puede sentir que tiene ganas de orinar cuando cuando tiene cierta estimulación o cierta excitación, pero lo reprime. Entonces, hay muchas preguntas al tema, pero ¿cómo así que es un tema biológico si la mayoría de las mujeres no eyaculan? ¿Por qué? Porque nos han primero adiestrado para no hacerlo. Desde pequeños, los que tenemos hijos, sabemos que incluso hay unas basílicas de entrenamiento, entonces le decimos al niño o a la niña que cuando tenga chichi apriete y que aguante, y que por ahí solo sale chichi, y además que eso es sucio y que es de desecho y que qué pena orinarse y que eso es malo, ¿sí? Culpa. Y no es cierto. Ahí salen varios fluidos por el conducto vaginal, o por el conducto vaginal unos, por la uretra otros, por los orificios de Skene otros, por las glándulas de Bartolino otros. Lo mismo en el caso del hombre. Tenemos
una parte del semen que viene de los testículos, hay otra que viene desde la próstata, hay otras glándulas que producen o preparan el conducto seminal para que sea expelido el semen. Entonces hay varios fluidos distintos a la orina que también salen por la uretra del hombre. En este caso, si el hombre todo lo saca por la uretra. Entonces estamos entrenados a apretar. ¿Qué es apretar? Apretar es negarnos a que fluyan las aguas. Entonces todas las mujeres están, así como los hombres, cuando sienten que se van a orinar, el reflejo inmediato de su cuerpo es apretar. Y cuando apretamos, entonces no permitimos que el líquido salga. Entonces muchas mujeres sí han eyaculado, pero no se han dado cuenta. ¿Cómo se siente esto? Esto se llama inyaculación, sobre todo el Tao le da ese nombre, inyaculación femenina, en el caso en el que la eyaculación femenina se produce, que ya les conté que es un líquido que sale de una glándula. Cuando va a salir, como apretamos los esfínteres, entonces el líquido sale así como cuando aguantamos la orina y se devuelve por la uretra. Entonces pareciera que tenemos síntomas de cistitis o una necesidad imperiosa de ir al baño después de tener relaciones sexuales. Entonces, si te ha pasado esto, que apenas terminas la relación sexual, es como que estoy que me orino y no sé por qué, si antes estaba con la vejiga vacía, es porque inyaculaste. Entonces, ¿cuál es el tema? Quitarnos las ideas limitantes. Que una mujer eyacule no es un tema, digamos que complejo físicamente, pero tiene que ver con temas emocionales, mentales y energéticos. Mentales, las ideas limitantes. Emocionales, la falta de confianza. Yo no puedo eyacular, por ejemplo, y esto parece incluso gracioso, pero hay una tara en el cerebro femenino de no hacer reguero, en ese sentido de soltar los fluidos. Entonces estoy pensando, y tiene que ver también con la luna, y tiene que ver con esto como que se oculte, todos los fluidos de la mujer se han ocultado, ¿no? Entonces que no se te note el periodo, y entonces si te manchas un poquito, terrible, y eres el hazmerreír. Y si tienes fluidos, entonces ascos y también malísimo. Entonces imagínate lanzar un chorro en medio de un encuentro sexual, pues también está vetado mentalmente. Lo primero es sanar nuestra mente para eyacular. Las mujeres que estén escuchando esto y digan quiero experimentar eso, empiecen por acá, no empiecen por acá. Entonces quitarse temas de culpa, de pecado, de ascos, ese tipo de cosas. Saber que hay un líquido que sale por tus genitales, que no solamente es un líquido, que aparte es un líquido sagrado. Este líquido, entonces, digamos que biológicamente tiene unas explicaciones, pero hay otras cosas que la ciencia no puede explicar, porque las mujeres pueden eyacular y eyacular todo lo que quieran. Es una glándula como las lágrimas, así como cuando hemos llorado, ¿no? Nuestras tusas que lloramos y lloramos y lloramos y no paramos de llorar. Una mujer podría eyacular, eyacular, eyacular. La eyaculación femenina se pone en el mapa a partir del porno. En los 70s hay una película de porno, aunque ya habían sucedido eyaculaciones femeninas, fue la primera vez que las dejaron salir en una película de porno, porque siempre las cortaban porque pensaban que las actrices estaban orinando de la excitación, que también es una práctica válida en la coprofilia, que es la parafilia en la que se incluyen fluidos de desecho, como las heces fecales y la orina, temas como la lluvia dorada y demás. Pero entonces ellos no las incluían. En esta primera película se incluye esta eyaculación, entonces se pone en el mapa y empieza a haber un boom de pedidos sobre la eyaculación femenina, entonces empieza a llamarse el squirt. ¿Por qué? Por la forma del chorro en el que sale, y empiezan a surgir las squirters. Entonces son mujeres que se dedican a eyacular, e incluso hay torneos de squirters, y hay un récord mundial que está en 1.25 litros. Se rompió en noviembre del año pasado. Pero 1.25 litros no es nada para lo que una mujer puede eyacular. Digamos que en mis terapias hay mujeres que eyaculan muchísimo más, varios litros, y lo pueden hacer, digamos que constantemente. Si quisieran hacerlo ininterrumpidamente lo podrían hacer. Y esto tiene muchos beneficios para el cuerpo femenino. ¿Por qué? Porque al activar las glándulas, nosotros activamos todas las glándulas del sistema endocrino, desde la hipófisis, la pituitaria, hasta las glándulas lacrimales, glándulas salivales, la tiroides, el timo, las glándulas digestivas, las glándulas sexuales. Entonces tenemos todo el sistema endocrino activado. También tiene que ver con todos los chakras, porque la eyaculación femenina energéticamente es la materialización de la energía femenina. Entonces la energía femenina, digamos lo que está afuera, en el éter,
ingresa por el séptimo chakra, se vuelve gaseosa en el sexto chakra, pasa por la garganta y se transforma. Los maestros de Tantra, y no solo, digamos que esto es budismo tibetano, que es una corriente también tántrica, se producen amrita en los hombres. Podemos producir amrita en la saliva, hombres y mujeres. Entonces ellos hacen unas meditaciones para producir amrita, que es de lo que se basa la eyaculación femenina, en la boca. Después baja, se convierte en hielo en el corazón, es calentada por el tercer chakra, que es fuego, para que salga en agua en el segundo chakra, y en el primer chakra se expulse por el conducto vaginal. Eso los que sepan de yoga, estos me estarán entendiendo mucho, pero en suma va a activar todos tus centros energéticos, entonces te va a hacer una limpieza energética. Eyacular para una mujer es una de las prácticas más beneficiosas que puede tener su salud. Aparte, tiene un efecto rejuvenecedor. ¿Por qué? Porque en sí misma la amrita o la eyaculación femenina es el vehículo de la vida. Es decir, la próstata crea el antígeno prostático para que ahí se muevan los espermatozoides. Entonces una mujer que eyacula no solo lanzará chorros y tendrá orgasmos expansivos maravillosos, y no solo perderá el control en medio del orgasmo porque se le apagará una parte del córtex prefrontal y eso la hará tener estados alterados de conciencia, sino que también mejorará su flora en el conducto vaginal, porque la capa del conducto vaginal es semipermeable, entonces hay unas humedades también internas que van a ayudar a que su salud vaginal esté bien. Y aparte, por ejemplo, si quiere, su salud reproductiva también está mejor. Entonces mujeres que tienen problemas para quedar embarazadas, con la eyaculación femenina los pueden también arreglar. Entonces es como una especie también de conocimiento de sí mismo, ¿no? O sea, claro, es importante porque la ignorancia es, digamos, como el primer eslabón, diría yo, de control que puede llegar a ejercer sobre cada uno de los seres. Y es realmente la información que libera, ¿no? Esto que estás dando es información de valor para no solamente los chicos, sino también las chicas que dicen, bueno, sí, ahorita muy bella y empoderada, pues bella y empoderada también desde su sexualidad, claro, y desde su energía, porque es que mira, hay un tema interesantísimo, y es que primero no conocemos nuestra biología. Muchas mujeres, y lo digo con mucho respeto, pero pasó en las primeras, sobre todo, charlas que di de eyaculación femenina ya hace 13 años, digamos, muchas mujeres no saben que orinan por un lugar distinto al que viene la menstruación o al que salen los bebés. No sabemos cómo lubricamos, cuáles son las lubricaciones internas, externas. No sabemos que nuestro útero se mueve según el ciclo, que es un órgano flotante. No sabemos que está relacionada con nuestro rostro, que lo que pasa en nuestra boca pasa en nuestra vulva, que lo que pasa en nuestro cuello pasa en nuestro conducto vaginal, y asimismo lo que pasa en nuestro corazón pasa en nuestro útero, y que los hombres somos iguales, somos exactamente iguales, también somos cíclicos, también tenemos una relación directa con nuestros genitales y nuestro rostro, pero también con nuestras emociones. Entonces, en una sociedad patriarcal, machista, las mujeres cada vez más, y con una necesidad de reivindicar y recuperar sus derechos, se masculinizaron mucho. Entonces tomaron actitudes de sobrecontrol, de fuerza, de independencia, de suministro, que está muy bien, pero cuando se desequilibran dejaron a lo femenino a un lado. Entonces se perdió el caos, estamos muy atentas del paso a paso, de la hora, de que todo esté en su lugar, y entonces esto nos vuelve más masculinas, y eso nos lleva a que a una sexualidad masculina. ¿Y en dónde está la sexualidad masculina? En el glande del clítoris. Entonces la mayoría de las mujeres se volvieron con una sexualidad de resultado. Entonces nos compramos el Satisfyer, tengo un orgasmo en 5 minutos y ya. Y eso se parece mucho a una sexualidad inmadura masculina, ¿no? En el que me masturbo y ya, y boto mi energía y simplemente lo hago. Y no voy adentro al conducto, no conozco mi zona G, no conozco la parte anterior del fornix, nunca he tocado mi cervix, no conozco cuál es la diferencia entre las paredes vaginales anteriores, es decir, las que están al frente, o las que me conectan con el ano. No he explorado mi ano y la pared de la vagina, lo mismo pasa, y mucho más, también porque el machismo pues también daña a los hombres, nos daña a todos. Entonces hay mucha ignorancia, y también de las emociones, porque no puedo confiar, porque me siento usada, porque me siento juzgada. Lo mismo el hombre,
es el egoísmo. Entonces hay unos tiempos muy cortos de encuentros sexuales. Una mujer desde el Tao necesita 45 minutos de estimulación, y no estamos hablando de estimulación porno, fricción, penetración, sino de estimulación sensorial para llegar a un estado en el que de verdad empiece a mostrar su fuerza. ¿Sí? Los hombres que hemos estado con mujeres durante mucho tiempo podemos ver que se transforman. Llega un punto en el que la energía ya no se acaba, y desde el Tantra la que da la energía es la mujer, y las maestras sexuales son las mujeres. Entonces nos falta mucho para entender el verdadero poder de lo femenino, y siento que conectar con la eyaculación femenina y con lo que verdaderamente es, saliéndonos de estos pasquines o gurús sexuales que nos dicen 5 trucos para hacerla venir a chorros o el mejor orgasmo de tu vida, eso en realidad es una tontería. O sea, el orgasmo, estos 15 segundos de fama sexual, este orgasmo está muy lejos de lo que un tantrika camina. Los tantrikas vivimos una vida orgásmica, hacemos el amor cada vez que comemos, cada vez que nos bañamos, cada vez que hablamos con otra persona, y eso lo llevamos también a nuestra sexualidad. Entonces nos damos los tiempos, nos damos la conexión, nos miramos a los ojos, nos sentimos, nos disfrutamos, expresamos todo a través de nuestro cuerpo, nuestros sentidos, pero también estamos en meditación, también estamos en quietud, también no necesitamos muchas veces. ¿Cuál sería esa visión de humanidad que tú consideres que podríamos llegar a tener como, digamos, como sociedad, ya entendiendo todos estos conceptos? ¿Cómo sería ese humano, esa humana, digamos, que lleguemos a ese punto, pero no como Mario, sino como un colectivo de humanos que ya tienen la información? Eso nos podría ayudar a llegar a ser mejores humanos en la Tierra. Claro, yo siento que todo es cíclico y ya vinimos desde allá. Si lo notamos, cada vez más hay información sobre las culturas o incluso razas que nos precedieron al humano que conocemos con nosotros. O sea, el mismo humano, pero incluso, digamos, hablamos de Egipto, pero pues antes de Egipto, lo que te digo, los sumerios, los que hablan, por ejemplo, de los atlantes, cosas que sabemos que existieron en la Tierra y que tenían, digamos, que unos conocimientos bien importantes y elevados, pero aquí sí mismo tuvieron decadencias y caídas como sociedades y como civilizaciones. Yo siento que hay una revolución en este momento que es obligada, empezando por todo el tema del ecosistema, ¿sí? Entonces nos estamos viendo ya sobrepasados por el sistema que el mundo eligió, que en este momento es mayoritariamente el capitalismo. Y el uso, el consumo, más allá del nombre que le pongamos, porque esto no es un tema político ni religioso, sino es observar cómo estamos de alguna manera en una dinámica que no nos está nutriendo. Estamos acortando cada vez nuestra expectativa de vida, estamos cada vez más lejos del otro, estamos en competencia. Entonces, que tú no conozcas a mis clientes porque entonces me los quitas, que tú no conozcas a mis parejas porque me ponen los cachos, que tú... y es una conciencia frecuencia de miedo, ¿no? Es una frecuencia, exacto, de temor, de miedo, y eso lo utilizan, digamos, que las personas que quieren el dinero, que quieren el poder, tenernos sometidos, decirnos que no tenemos poder, que no tenemos fuerza, entonces que necesitamos un montón de cosas para ser valiosos, y pues eso no tiene sentido. Entonces desde el Tantra lo primero es saber que tú ya sabes todo. Entonces acá en estas espacios, clases o maestros o acompañantes en estos procesos, lo que te vamos a ayudar es a recordar lo que ya sabes, porque todos sabemos lo mismo y todos estamos conectados a un wifi que compartimos, todos estamos conectados en nuestra mente por Ajna, sexto chakra, y reconocer que todo lo que necesitamos está al alcance de nuestra mano, nos lo da la tierra, y somos autosostenibles en esencia, somos así como los animales lo son. Si un pájaro no necesita sacar tarjetas de crédito y construye su hábitat y vive gozosamente. Y viaja, y cruza fronteras. Exacto. Entonces nosotros somos los únicos animales sobre la tierra que tenemos estas limitantes. Entonces es como darnos cuenta de eso. Y lo otro es soltar lo que no nos está sirviendo. Entonces sí hay unas dinámicas sociales que nos llevan, por ejemplo, al conflicto. Hay unos principios que también sigue el Tantra, que son conocidos más en Occidente por el yoga, como el ahimsa, la violencia innecesaria.
Si no es necesario, si yo necesito repeler un ataque, puedo ser violento, pero si no, ¿por qué ser violento con el otro? Si hay unas palabras o las maledicencias, yo Sí. para qué necesito hablar con chismes, para qué necesito hablar mal del otro. Entonces nos encanta, ¿no? El chisme y la mala habladuría, o señalar a los demás, el juzgamiento. Vas a empezar con estas herramientas a entender, te va a empezar a importar en realidad poco todo esto que te importaba mucho, y vas a empezar a conectar con lo verdaderamente importante. Entonces es un camino de conciencia y también de tribu, de saber que estamos sostenidos. Si tú necesitas algo de mí, pues bienvenido. Y pueda que tú no me lo pagues, pero hay un orden natural que se llama karma, y todo lo que yo haga va a tener una consecuencia, y si hago cosas buenas, van a pasar cosas buenas. Y esto no es, porque mucha gente, yo mismo lo sentí así, porque yo de profesión soy abogado, y esto me parecía de hippies y de personas así como raras, y entonces como que, y esto de paz y amor, entonces sí, como que raro. Pero cuando lo sientes, cuando lo entiendes, es la manera natural de existir. O sea, lo raro es lo otro, lo raro es matarnos, lo raro es señalarnos, lo raro es juzgarnos, lo raro es estar en una carrera que nadie va a ganar, todos vamos a abandonar esta encarnación exactamente como llegamos. Hay unas realidades que estamos olvidando y que son naturales. Entonces, y es necesario conectar, porque es que, y es precisamente donde aquí va todo lo bonito, que si te fijas una cosa, lleva a la otra, y entonces, tanto así que si a ustedes les ha gustado esta entrevista hasta este punto, pues vamos a invitarlos a que conozcan realmente y nos adentremos un poquito en algunos otros espacios de la casa, para que ustedes también conozcan estos espacios experiencia, ¿no? sí. Vamos para allá. Bueno, eso, gracias. Ish. Vamos. Vamos bien.